Mucho gusto, compañeros y licenciada. Es un placer saludarlos nuevamente. Nosotros somos el grupo número 7. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien. A nosotros nos corresponde hablar sobre lo que es el parentesco y ahora daremos inicio a nuestra presentación. ¿Qué es el parentesco? Pues este tema es muy relevante y según lo que dice Rogina Villegas, este es la fuente más importante del Estado civil, por cuanto que necesariamente crea en todo sujeto relaciones con sus progenitores y ascendentes. El parentesco también es un estado jurídico, es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de consanguinidad, de matrimonio o de adopción. Para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. En otras palabras, podemos decir que entonces el parentesco son las relaciones que pueden desencadenarse, ya sea por factores biológicos o no. El parentesco por consanguinidad en la línea recta y en la colateral se encuentran su base en los vínculos de ascendencia común. El parentesco en línea colateral generalmente se hace poniendo la mira en el tronco común a los parientes respecto de los cuales se quiere determinar la clase de relaciones parental que existe entre ellas. También se hace mención de lo que es el el parentesco por matrimonio, que este es el parentesco por afinidad, y el parentesco civil, que este lo podemos encontrar en el artículo 190 del Código Civil, en el cual nos indica que el parentesco civil es el que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Hablaremos también un poco de lo que son los sistemas para computar el parentesco. Entre los sistemas tenemos a la línea, y se le llama línea a la serie no interrumpida de grados o bien el conjunto de las personas que descienden de una de otra. El parentesco comprende dos líneas, la línea recta y la línea transversal o colateral. En el Código Civil se puede hacer mención de la línea en su artículo 194. Este expresa que es la serie de generaciones o grados procedentes de un mismo ascendente común formado en una línea. Hablaremos también sobre lo que es la línea recta. La línea recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. Esta línea puede distinguirse en ascendente y descendente. En el Código Civil, en su artículo 195, nos indica que la línea recta se da cuando las personas descienden unas de otras sin importar el sexo. Por ejemplo, acá tenemos a los abuelos, a padres, a hijo y a nieto. Vamos a hacer mención también de lo que es la línea recta descendente y la línea recta ascendente. A la línea recta descendente, pues es la que liga al progenitor con los que de él proceden
o bien la serie de grados o generaciones que unen el tronco común con sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Ahora también hablaremos sobre la línea recta ascendente. La línea recta ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede, o bien la serie de grados o generaciones que ligan al tronco con su padre, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con sus tatarabuelos, etc. El Código Civil nos hace mención de estas líneas en su artículo 196, que dice que en la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse la del ascendente común. Ahora hablaremos acerca de la línea transversal o colateral. La línea transversal o colateral es el conjunto de personas que no descienden una de otra, pero que tienen el mismo tronco común. A esta la podemos encontrar en el artículo 197 del Código Civil, el cual nos indica que en línea colateral los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Ahora mencionaremos un poco acerca de lo que es el grado y de lo que es el tronco. Al grado se le llama grado al vínculo entre dos individuos formando una generación. Este lo podemos encontrar en el artículo 193 del Código Civil, el cual nos indica que el parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Por ejemplo, entre el padre y el hijo hay un grado de separación. Entre el abuelo y el nieto hay 2 grados de separaciones y así sucesivamente. Ahora mencionaremos lo que es el tronco. Y se le llama tronco al grado de donde parten 2 o más líneas, las cuales por su relación a su origen se llaman ramas. Y este aspecto no lo contempla el Código Civil. Las formas de computación sirven para determinar la intensidad del vínculo del parentesco que existen entre las personas, ya que cuentan las generaciones que constituyen un grado, por lo que la proximidad del parentesco se determina por la proximidad del grado. Para determinar las formas de computación existe el cómputo del parentesco por consanguinidad, el cómputo del parentesco de consanguinidad colateral, el cómputo del parentesco por afinidad, el cómputo del parentesco civil. Cómputo del parentesco por consanguinidad. Este se refiere al que se trata de establecer del número de personas, obteniendo el grado del parentesco que se busca, así que de tal suerte que el hijo es pariente en primer grado del progenitor y el nieto en segundo grado en relación al abuelo, y así sucesivamente. El artículo 196 del Código Civil establece que en línea recta, ya sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse las de ascendente común. El cómputo del parentesco por consanguinidad en línea recta es un cálculo muy sencillo, ya que se quiere saber el grado del parentesco
en que se encuentran las personas respecto a otra. El cómputo de parentesco de consanguinidad colateral. Este trata en el tronco común. Para computar el parentesco es de buscar a la persona que es en común a todas las que están dentro del cómputo. En ella se establece el primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. El primer grado es esta persona de donde iniciaremos el cómputo, ya sea de hijo o padre. El segundo grado es la persona ascendente del primero, es decir, la persona de donde se inició el cómputo del parentesco, que vendría siendo, si el primer grado fue el hijo, sería el padre. Y el tercer grado se dice que es la persona descendiente del tronco común, que es el hijo, de forma que este forma el tercer grado de consanguinidad colateral, que sería el hijo, el nieto del que forma el primer grado. Y el cuarto grado lo formaría el bisnieto. Cómputo en el parentesco por afinidad. Dentro del derecho romano no se consideró la afinidad como susceptible en las líneas o grados, porque no se funda la comunidad de sangre. Sin embargo, se distinguen en ellas las líneas y grados por ser un vínculo semejante al parentesco, ya que por cuestiones meramente didácticas se menciona que entre los parientes por afinidad existen grados, pero hay que indicar que legalmente no existe ningún grado de afinidad, ya que tomando en consideración porque no hay generaciones, suponiendo que los cónyuges son parientes, pero no forman ningún grado. Los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges se convierten en pariente del otro, ya que se somete el error de al afirmar que dentro de las familias se unen en matrimonio en una sola persona. El parentesco por afinidad cesa cuando alguno de los cónyuges muere o hay una separación. En nuestro derecho, la disolución del matrimonio o el divorcio pone fin a la afinidad, ya que hace mención en el artículo 198 del Código Civil. Si el parentesco por afinidad tiene su origen en el matrimonio, asimismo termina con la disolución del mismo. Entonces recordamos que la afinidad nace siempre del matrimonio y se termina cuando éste se disuelve. Cómputo del parentesco civil. El parentesco nace de la adopción y esta relación solo existe entre el adoptado y el adoptante. Este cómputo solo se hace entre ambas personas. De esto podemos hacer mención el artículo 190 del Código Civil. Hay que entender también que si solo uno de los cónyuges adoptó, solo él es pariente del adoptado. La adopción es un acto jurídico que se establece en un vínculo del parentesco entre dos personas con relación análoga a la paternidad. La legislación fija diversas condiciones para quienes desean adoptar un hijo, así como ser una de edad mínima o máxima y la necesidad de contar con una plena capacidad de ejercicios en los derechos civiles, que sería el artículo 16, que son impedimentos para adoptar, artículo 15, excepciones de la ley de adopciones. La adopción surge en la consideración de la aflicción familiar dentro de un matrimonio que carece de hijos. La adopción consiste en recibir como hijo propio a un ajeno. Origen histórico de la adopción. La adopción es una de las instituciones más antiguas, ya que se inició por motivos religiosos y principalmente para darle vida y vigor a las familias sin descendencia
y así perpetuar el culto doméstico. Los romanos hacían mención que la adopción era una imagen de la imitación de la naturaleza. En Roma, la adopción se conoció ampliamente, recurriendo a esta institución hasta los emperadores, así para asegurar sus sucesores y parientes a la práctica. Los romanos distinguían dos clases de adopciones: la adrogatio y la adopción propiamente, que se refería a los alieni juris. La adrogatio consistía en que un hombre tomaba a otro como hijo, el cual era sometido a su patria potestad, a su iuris. En este tipo de adopción existía el consentimiento y la aprobación del pueblo en los comicios curiados, y así un decreto del pontífice para destinar si se comprobaba si existía algún impedimento civil o religioso para poder adoptar. Y la adopción propiamente, que se refería a los alieni juris, era el consentimiento de tal caso que debía ser prestado por el pater familia desde ese momento que se perdía la patria potestad. Era un acto privado y en este no existía la aprobación del pueblo ni la intervención del pontífice, ya que era un caso privado. En Francia, la adopción tomó características particulares, distinguiéndose tres periodos. Periodo primitivo de la adopción, ya que en esta se practicaba con poca frecuencia por la influencia de los pueblos romanos y germánico. El periodo postrevolucionario. En esta se incorporó la adopción al ordenamiento jurídico de la nación y fueron múltiples adopciones realizadas por el Estado y por los particulares, aunque no estaban debidamente reguladas por alguna ley específica. Así también el periodo napoleónico, que en esta el emperador Napoleón se integró con una comisión formada por notables jurisconsultos que eran miembros del Estado y de un cuerpo legislativo, con el fin de incluir la adopción en el Código Civil, planteando brillantes excepciones, y redactaron varios proyectos, ya que vincularon los abusos y excesos que se llevaban a cabo con las personas que adoptaron, y así ponerle un fin a los abusos. La adopción en los pueblos primitivos era un recurso que se ofrecía por la religión y por las leyes para los que carecían de herederos, para una continuación y supremacía de su culto doméstico, es decir, de su culto familiar, en beneficio de la familia y que también del adoptado, ya que ahora es lo contrario al punto de vista que se tiene en la actualidad respecto a la institución de la adopción, de la influencia del derecho romano, que es filial en beneficio del adoptado. Las características de la adopción. Se dice que esta es una institución de derecho de familia, genera vínculo familiar o paterno-filial, es irrevocable. Según el artículo del Código Civil guatemalteco, una vez dada la adopción, los adoptantes no pueden dar marcha atrás. Con otro aspecto muy interesante es que es un acto puro, es decir, que no está sujeta a alguna modalidad como condición o plazo, debido a que constituye un estado de familia de orden filial. Según nuestro artículo 381 del Código Civil de Guatemala, dice que la adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna. Según otro aspecto, dice que confiere al adoptado todos los derechos, deberes y obligaciones del hijo legítimo, no solo respecto al adoptante, sino de toda su familia. Esto quiere decir que los demás hijos, ya sean nacidos dentro del matrimonio o adoptantes, generan los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin que exista ninguna discriminación por parte de los hijos. Por ejemplo, en algunos casos se dan familias de que cuando son adoptados los tratan de menos, pero en este caso, según nuestro código, según nuestra ley, dice que tienen que ser por iguales, ya sea educación, ya sea salud, ya sea ropa, etcétera. Esta adopción reconoce iguales derechos que la filiación natural.
Es decir, se trata de que el adoptado adquiere una filiación que reemplaza a la del origen por la adopción plena. El hijo adoptivo deja de pertenecer a la familia biológica, natural o de sangre, extendiéndose el parentesco con su familia biológica, salvo los impedimentos matrimoniales, para evitar un matrimonio que la moral no acepte, semiplena o simple. Esta adopción no comporta sustitución automática de apellidos y confiere el adoptado. Hasta la expedición del Código de Menores de 1992, nuestra legislación consagraba la adopción simple. Desde 1992 está vigente la adopción. Hablando un poco de naturaleza jurídica, parte de la comunidad jurídica actual afirma que el proceso constituye una relación jurídica que se denomina relación jurídica procesal. Viendo ya un poco lo de los procesos, lo cual explica la unidad del proceso a su estructura. A pesar de eso, algunos dicen que no es una relación, sino una sustitución jurídica, siendo para muchos una relación jurídica pública. Entre ellos hay varios ejemplos. Por su parte, dice que no es propiamente una relación jurídica del decreto número 77-2007, que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado reconoce y protege la institución de la adopción y aclara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y abandonados. Asimismo, el Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la que se encuentra vigente desde 1999. Esto es muy claro. Desde 1999, la Constitución entra en vigencia según el decreto 77-2007 y reconoce, según nuestra Constitución. Se dice que también el Congreso de la República, ley de adopciones, la ley de adopciones es una ley cuyo objeto es regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos judiciales y administrativos. Ello de acuerdo al decreto 77-2017 del Congreso de la República. ¿Cuáles son los efectos de la adopción? Como efecto de la filiación, la adopción determina los apellidos. El adoptado tomará los apellidos del adoptante. Quiere decir de que si una pareja adopta a un niño, este niño prácticamente automáticamente recibe los apellidos de los adoptantes. También sometiendo del adoptado a la patria potestad del adoptante. Es el principal efecto de la adopción. Efecto que no se puede ni producir ni en lo que es los mayores de edad o emancipados. También los efectos patrimoniales. Estos efectos patrimoniales, la resolución de la Constitución de Adopción extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia. Aunque el apodo del artículo 178 del Código Civil permite que excepcionalmente subsistan los vínculos jurídicos con la familia del progenitor cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante, por análoga que sea relación de efectividad a la conyugal, aunque la consorte o la pareja hubiere fallecido, solo uno de los progenitores. También está la restitución del derecho de familia. La actual crisis en materia de infancia e instituciones, claro, en Guatemala afecta demasiado. En Guatemala vemos mucha niñez que sufre de esta infancia. Según las instituciones de protección, estas instituciones fueron creadas para la protección de la niñez, ya sea maltrato intrafamiliar, entre otras, que enfrenta el país. Fue abordada en un seminario organizado por la Escuela de Trabajo Social de la Institución de la Sociedad Civil. Y esto fue todo con la exposición de lo que es las características de la adopción, entre otros aspectos muy claros.